Valle Sereno era un pequeño pueblo rodeado de montañas, donde reinaba la tranquilidad. Conocido por sus veranos largos y soleados, el pueblo rara vez experimentaba cambios climáticos drásticos. Los habitantes, acostumbrados a la cálida suavidad de las estaciones, vivían sus vidas a un ritmo constante, sin muchas sorpresas. El invierno llegaba con cierta pereza, trayendo solo vientos ligeros y noches más largas. Durante décadas, la nieve era algo que solo existía en las historias que contaban los ancianos. La última gran nevada había ocurrido tanto tiempo atrás que se había convertido casi en una leyenda, un recuerdo distante de un tiempo en que la Navidad era mágica y el mundo se cubría de blanco. Los niños del pueblo crecían escuchando estas historias contadas por sus abuelos junto a la chimenea, mientras el viento invernal soplaba afuera, sin traer nunca el manto de nieve prometido. Sin embargo, las generaciones más jóvenes nunca habían experimentado la sensación de ver Valle Sereno cubierto por esa alfombra blanca que sus padres y abuelos describían con tanto cariño. Para ellos, la nieve era algo que pertenecía a las películas y los libros, un cuento de hadas que, para muchos, nunca se haría realidad. Pero en esa víspera de Navidad, algo extraordinario comenzó a suceder. El cielo, siempre tan despejado y predecible, fue poco a poco cubierto por nubes gruesas y oscuras. El aire estaba inusualmente frío para esa época del año y una extraña quietud envolvía el pueblo. Las personas que hasta ese momento habían estado ocupadas preparando la fiesta de Navidad en la plaza central comenzaron a notar el cambio. El viento soplaba frío y afilado, trayendo consigo una sensación de expectativa, como si el mismo aire estuviera esperando que algo importante ocurriera. Clara, una joven de poco más de 30 años, caminaba por las calles del pueblo, observando las decoraciones navideñas que brillaban en las ventanas de las casas. Había regresado a Valle Sereno después de muchos años de vivir en la capital, donde su vida había dado giros inesperados y dolorosos. El reciente divorcio seguía siendo una herida abierta, y la carrera prometedora con la que Clara había soñado desde su juventud no se había materializado como esperaba. Se sentía agotada, emocionalmente drenada, y la idea de regresar a su ciudad natal parecía la única forma de encontrar un poco de paz. Había algo reconfortante en Valle Sereno, un lugar donde todo parecía inmutable, como si el tiempo pasara más lentamente. Las calles empedradas, las pequeñas tiendas y la lejana torre del campanario de la iglesia le traían recuerdos de su infancia, cuando la Navidad estaba llena de alegría, risas y la sensación de que el mundo estaba lleno de posibilidades. Sin embargo, volver al pueblo también despertaba recuerdos más dolorosos. La muerte de su madre, 5 años antes, había dejado un vacío enorme en su vida. Desde entonces, la Navidad nunca había sido la misma. Su padre, Augusto, un hombre reservado y callado, se había recluido aún más tras la muerte de su esposa. En los últimos años apenas habían hablado, como si el dolor compartido los hubiera alejado en lugar de unirlos. En el fondo, Clara sabía que su regreso también era un intento de reconstruir esa conexión. Pero, ¿cómo se reinicia algo que parecía tan lejano, tan roto? Mientras caminaba por la plaza central, Clara se detuvo a observar las decoraciones colgando de los árboles y faroles. Las luces navideñas parpadeaban suavemente, creando una atmósfera acogedora. Entonces sintió algo frío tocar su mejilla. Un copo de nieve. Al principio pensó que era su imaginación, tal vez un reflejo de su anhelo por ver nieve de nuevo, algo que solo conocía por las historias de su madre, pero pronto se dio cuenta de que no era un copo solitario. A su alrededor, las personas comenzaron a detenerse, levantando la vista al cielo. «¡Está nevando!», gritó alguien, y la sorpresa se extendió como un eco por la plaza. De hecho, pequeños copos de nieve comenzaban a caer suavemente, girando en el aire como si el cielo jugara a lanzar confeti blanco sobre el pueblo.
La nieve caía suavemente, casi tímidamente, como si también estuviera redescubriendo el camino a Valle Sereno. Los niños comenzaron a correr y reír, tratando de atrapar los copos con las manos, mientras los adultos, perplejos, observaban el fenómeno con una mezcla de incredulidad y alegría. Clara, de pie en medio de la plaza, sintió que una ola de emoción la envolvía. Había algo en esos primeros copos de nieve que traía consigo una sensación de renovación, de cambio. Recordó las historias que su madre solía contar sobre las navidades de su infancia, cuando el pueblo se transformaba en un reino encantado, cubierto por un manto blanco y silencioso. Su madre siempre decía que la nieve tenía el poder de borrar el pasado y ofrecer una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para cualquiera que lo necesitara. Mientras la nieve caía a su alrededor, Clara comenzó a caminar de nuevo, sintiendo el viento frío en su rostro, pero, curiosamente, sin sentir incomodidad. Parecía que cada copo de nieve que tocaba su piel disolvía un poco del peso que llevaba en el corazón. Al llegar a la casa de su padre, encontró a Augusto sentado en el porche, como solía hacer al final del día, mirando el horizonte con una expresión distante. Sostenía una taza de café, pero parecía ajeno al calor que ésta le ofrecía. Estaba perdido en sus pensamientos y la visión de la nieve cayendo parecía envolverlo en una especie de trance. «¿Papá?», llamó Clara, subiendo los escalones del porche con una leve duda en la voz. Augusto se giró lentamente, parpadeando como si despertara de un largo sueño. Su rostro estaba más marcado por el tiempo de lo que Clara recordaba. La barba gris que siempre mantenía bien recortada ahora estaba más espesa y sus rasgos, una vez firmes, parecían suavizados por los años. «Clara, está nevando», dijo en voz baja, casi en un susurro, como si aún tratara de creer lo que estaba viendo. Clara se acercó y se quedó junto a él, observando la nieve caer en el jardín. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, compartiendo algo que las palabras no necesitaban expresar. «Mamá siempre hablaba de la nieve», dijo Clara suavemente, mirando al cielo. «Decía que la nieve hacía que el pueblo fuera más hermoso, más puro». Augusto asintió, con la mirada perdida en los recuerdos que la nieve parecía traer de vuelta. Era como si el pasado se desplegara ante ellos, cada copo de nieve cargando una memoria. «Ella amaba la nieve», respondió Augusto con la voz cargada de emoción. Decía que la nieve era una promesa de renovación, que todo podía comenzar de nuevo. Hizo una pausa, y por primera vez en mucho tiempo, Clara notó una apertura en la muralla de silencio que su padre había construido alrededor de sí mismo desde la muerte de su esposa. «Papá», comenzó Clara con vacilación. «Lo siento, me distancié después de que mamá murió. Creo que no supe cómo lidiar con todo esto y terminé alejándome de ti también». Augusto respiró hondo y sus ojos, que habían evitado los de Clara durante tanto tiempo, finalmente se encontraron con los suyos. «Yo también me retiré, hija», admitió, con una voz cargada de un cansancio que Clara no había notado antes. Después de que ella se fue, tenía tanto miedo de sentir ese dolor de nuevo, de perder a alguien más. Pensé que cerrándome podría evitar el sufrimiento, pero creo que solo terminé alejándonos más. El silencio que siguió entre ellos no era incómodo. Al contrario, era un silencio lleno de significado, como si ya no fueran necesarias las palabras. La nieve seguía cayendo, lenta y constante, cubriendo el suelo, los árboles y poco a poco sus corazones heridos. «Tal vez esta nieve sea una señal», dijo Clara después de un tiempo, con una leve sonrisa en los labios. «Una forma de recordarnos que aún podemos empezar de nuevo, que todavía hay tiempo». Augusto le devolvió la sonrisa, una pequeña y tierna sonrisa. «Tal vez lo sea», respondió con suavidad. Se quedaron allí,
uno al lado del otro, sin prisa por salir del frío. El momento parecía perfecto en su simplicidad, y por primera vez en muchos años, Clara sintió que algo dentro de ella comenzaba a sanar. Esa Navidad, tan inesperada y mágica, había traído algo más que nieve. Había traído la oportunidad de un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir los lazos que se habían roto. Esa noche, Valle Sereno se transformó. La nieve cubrió las calles y los tejados con una capa blanca y suave, absorbiendo los sonidos y creando una atmósfera de paz que parecía pertenecer a un sueño. En sus hogares, las familias se reunieron y las historias de antiguas Navidades se volvieron a contar, ahora con la presencia de la nieve, como un viejo amigo que finalmente había regresado. Clara y Augusto pasaron la noche hablando, riendo y compartiendo recuerdos que habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Poco a poco, la barrera de silencio y dolor entre ellos comenzó a desmoronarse. Era como si la nieve, con su tranquila belleza, tuviera el poder de borrar las cicatrices del pasado, ofreciendo un futuro renovado. Y así, mientras el pueblo dormía bajo el manto blanco del invierno, Clara y su padre supieron que, al igual que la nieve que caía suavemente del cielo, sus vidas habían sido tocadas por una nueva esperanza, un nuevo comienzo.